¿Se está acabando el petróleo en el mundo? ¿Cuánto petróleo queda? O planteándolo de una manera más directa, ¿queda petróleo para cuánto tiempo? No hablamos de un par de años, pero en términos geopolíticos, las décadas son prácticamente meses. Por eso, aunque sea una pregunta que seguramente muy pocos nos hacemos en nuestra vida cotidiana, ni siquiera cuando estamos repostando gasolina en nuestros vehículos, las grandes potencias se la plantean y replantean continuamente. Y lo que es más importante, actúan de una forma u otra en la medida que se la responden. Así que también nosotros nos pusimos a sacar cuentas y les contamos el resultado en este video. Ahí les va. Como dice la famosa canción, todo tiene su final, incluido el petróleo. Y esta certeza no es algo nuevo ni del todo difícil de calcular. De hecho, la hipótesis más aceptada al respecto, la llamada teoría del pico de Hubbert, tiene casi 3/4 de siglo y de momento se ha cumplido con bastante precisión. En 1956, el geofísico estadounidense Marion King Hubbert teorizó que la producción de petróleo alcanza un punto máximo y a partir de ahí empieza a declinar hasta que los yacimientos se agotan. Dicho así, no parece la gran cosota científica, suena casi a predecir que si empiezas a bajar mangos de una planta, llegará un momento en que tendrás muchos y a partir de entonces cada vez quedarán menos en las ramas hasta agotarse. ¡Wow! Gracias por tanto, Dr. Hubbert. Sin embargo, el gran mérito del experto fue que basándose en modelos extractivos y estadísticos, predijo que el pico a partir del cual la producción comenzaría a menguar en Estados Unidos se produciría alrededor de 1970 y a nivel global alrededor del 2010. Y hoy podemos decir que acertó prácticamente de lleno en ambos vaticinios con un margen de error que ya quisieran algunas encuestadoras electorales. Ahora sí, de corazón, gracias, Dr. Hubbert. Por su parte, el autor del libro de sugerente título Petrocalipsis sitúa el pico petrolero mundial en 2018, es decir, hace un par de horas, digamos, en términos geopolíticos. Y recuerda que las grandes petroleras llevan una década desinvirtiendo en la búsqueda y exploración de yacimientos. Según Antonio Turiel, el fracking habría venido a ser una aceitosa burbuja especulativa que dejó a la mayoría de las compañías implicadas en esa técnica en la quiebra. Otras voces, a pesar de las predicciones cumplidas de Marion King Hubbert, no comparten el punto de vista del geofísico, y no cualquier voz. Quien fuera ministro de petróleo saudí durante casi 25 años, opinó siempre que el petróleo no dejará de usarse cuando se acabe, sino cuando sea sustituido por otras fuentes de energía. Con una alegoría propia de las mil y una noches, Ahmed Zaki Yamani afirmaba que la edad de piedra no se terminó porque se acabaron las piedras, sino porque después vino la edad de bronce, después la de hierro y ahora la edad de, no sé, TikTok. Otros apuntan a que pueden descubrirse nuevos yacimientos hasta ahora desconocidos en un volumen tan grande que podrían correr la arruga de las predicciones de Hubbert en varias décadas. Pero mientras no aparezcan esos yacimientos o el llamado oro negro no sea rápidamente sustituido por otra fuente de energía igual de eficiente y presente en las cadenas productivas, la pregunta de cuánto petróleo queda sigue resultando igual de vigente e imprescindible. O dicho de otra forma, ¿qué cifra resulta de sumar todo el petróleo que hay disponible en todo el mundo, tanto ya extraído como localizado pero pendiente de extraer, y dividirlo por el consumo diario a nivel global? Y puede que la cifra resultante les sorprenda y tal vez hasta les inquiete. En el mundo queda petróleo para 46 años, 46,82 para ser exactos. Pero si todo el petróleo del mundo se lo quedara a Estados Unidos se garantizaría 211 años. La Unión Europea se garantizaría 416 años y China estaría garantizando energía para 245 años. ¿Qué quiere decir esto? Que hay tiempos finitos, que los países del mundo tienen una disponibilidad de petróleo y que estos tres grandes núcleos de consumo van a ir a buscar esos 46 años, porque esos 46 años de petróleo significan muchísima más autonomía para estos países. Y ese va a ser el devenir de las próximas guerras que vamos a ver. Si no les gustan los cálculos del experto que consultamos, la cifra es muy similar a las del Centro de Investigación de Energía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que augura que las reservas mundiales de petróleo dan para unos 42 años más.
Y 4 o 5 décadas, insisto, en términos geopolíticos no es nada. Entonces, las grandes potencias hacen sus cálculos y buscan controlar las reservas petroleras con más afán si cabe, porque acceder o controlar esas reservas equivale a alargar esos 40 o 50 años de energía fósil asegurada a 60, 80, 90, cuantos más mejor, lo que implica, lógicamente, sacarle años a los demás. Es decir, los grandes polos de poder buscan estirar para sí mismos lo más posible la vida útil del modelo de desarrollo industrial y comercial basado en hidrocarburos, que sigue siendo clave en la economía nacional y global. La demanda de petróleo sigue creciendo y la demanda de petróleo sigue creciendo además porque el mundo viene levantándose de la pandemia, viene levantándose la factoría y levantándose el transporte. En este contexto, Europa comete el error grandísimo de desvincularse de su fuente segura de energía, que es Rusia. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Lo que va a ocurrir ahora es un reacomodo. Rusia va a buscar sin ningún tipo de problema apalancar el desarrollo de China, que no tiene reservas de petróleo, y todas las naciones europeas van a tener que salir del otro lado del mundo a buscar petróleo en países que han sancionado como Venezuela, en países que han sancionado como Irán, en países que han desestabilizado como Libia, y lo único que van a tener con esto es una volatilidad del precio de los hidrocarburos. A raíz de este panorama, desde el inicio de la guerra en Ucrania, Washington busca la forma de retirar las trabas que ellos mismos pusieron a la exportación de petróleo de Venezuela a Irán, no solo por la situación presente, sino con la vista puesta en el futuro. Tema al que, por cierto, dedicamos un completo video que estrenamos el mismo día en el que, con perdón, el de YouTube bloqueó nuestro canal, por lo que lo recordamos con especial cariño al video y a YouTube. Estados Unidos, si hoy es 2022, tiene petróleo con su petróleo propio hasta 2027. Si toma el petróleo de Canadá, con eso llegaría hasta 2035. Y si después Estados Unidos se garantizase el petróleo de Kuwait o el de Irak, tomaría petróleo hasta 2050 y 2061. Estados Unidos tendría petróleo garantizado de fuentes seguras hasta el año 2061. Pero si a esos años de Estados Unidos tú le anexionas los 30 años de autonomía que le da Venezuela, Estados Unidos estuviese garantizando petróleo hasta el año 2091. Entonces mira lo importante que es venir controlando las reservas de petróleo en el mundo, y mira lo importante que termina siendo en términos relativos Venezuela para Estados Unidos. Lo que abre otro panorama muy interesante a la hora de analizar la, llamémosla, lógica de las sanciones estadounidenses contra determinados países productores de petróleo, porque las reservas petroleras no son analizadas por las grandes potencias como algo puramente estático, sino dinámico. Es decir, la clave del total de reservas que tiene un país está en cuánto de ellas consume en industria y transporte nacional y cuánto le queda de excedente para exportar. Y lógicamente, cuanto menos consuma a lo interno, más tendrá disponible para exportar. Las sanciones económicas lo que buscarían, según este análisis que hemos hecho, es que la economía del país esté lo más atrofiada posible para que su aparato productivo no consuma el petróleo que hay en el subsuelo. Si Venezuela no pasa su consumo tope de 750.000 a 800.000 barriles de petróleo, entonces Estados Unidos o el mundo desarrollado, los tres grandes polos de consumo de petróleo en el mundo, van a tener más petróleo garantizado en la reserva venezolana. Una hipótesis apenas, por descontado, que puede ser tan acertada como la de Habert o todo lo contrario, pero no pudimos evitar la tentación de mencionarla antes de concluir, porque no solo aplicaría a Venezuela, sino a otros países sancionados por Occidente hoy y en décadas recientes. Pero tanto si el quiebre del consumo petrolero interno se trata de un efecto secundario de las sanciones, como si es parte fundamental de su propia lógica, de lo que no hay duda es de que está enmarcado en el hecho incontrovertible que planteamos como centro de este video. El petróleo se está terminando, y con él se acaba el modelo productivo, industrial y comercial que ha regido a la economía mundial en el último siglo. Y el que venga después vendrá obviamente determinado por diversos factores geopolíticos, pero también, y tal vez tanto o más, por la desaparición del petróleo como motor de la economía global.